El comedor olía a pollo con romero y a la suave vela de cítricos que siempre encendía Alejandra cuando recibía visitas. Había traído un pastel de durazno de una panadería en Querétaro, aún tibio, bajo el papel aluminio, pero permanecía intacto al fondo de la barra mientras Alejandra dominaba la mesa. Ella vestía una blusa de seda color champán, contando cómo una marca con la que trabajaba había cerrado un trato por 20.000 pesos. Gabriel, su esposo, se recostaba en la silla sonriendo como si él mismo hubiera negociado el acuerdo. Sus amigos y un par de colegas de Alejandra asentían impresionados. Yo doblé mi servilleta en el regazo recordándome que era su cumpleaños y la noche estaba destinada a celebrarlo. Entonces Gabriel soltó una risita sacudiendo la cabeza con ese orgullo que antes reservaba para las calificaciones escolares. «Nunca vas a ser tan buena como mi esposa», dijo su voz, resonando sobre la mesa. Las risas estallaron, la risa alta y triunfal de Alejandra, las risitas corteses de otros ansiosos por mantenerse en el brillo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, aunque mantuve el rostro sereno. Miré a Gabriel, mi hijo, el niño, al que una vez acuné en un departamento de una habitación en Puebla, después de largas jornadas en la escuela. No me miró. Estaba demasiado ocupado disfrutando el momento, el héroe en la historia de su esposa. Bajé la mirada al mantel siguiendo el tenue patrón de enredaderas bordadas en el borde e intenté tragarme el dolor. Las palabras se asentaron pesadas en mi pecho, con un peso que no se alivia con sonrisas corteses. En el camino a casa esa noche pensé en otra mesa, otro momento, años atrás, cuando todo cambió. El dolor de las palabras de Gabriel me llevó de vueltas a Puebla, no solo por la carretera, sino a través de años que creí haber enterrado bajo la rutina. Me vi a los 30 de pie en nuestra cocina con el teléfono pegado al oído, escuchando al gerente de la fábrica tropezar con las palabras que me convirtieron en viuda. Gabriel tenía 6 años, demasiado pequeño para entender por qué las botas de su padre seguían junto a la puerta, pero nunca se movían. Recuerdo lo pequeña que se sentía su mano en la mía el día que entramos a la secundaria de Puebla, donde le pedí al director todas las horas de trabajo que pudieran darme. Para el otoño registraba asistencias por la mañana, archivaba documentos por la tarde y acomodaba libros por la noche. De noche, cuando Gabriel dormía, equilibraba las cuentas en la mesa de la cocina, rodeando números con un lápiz que dejaba manchas en mis dedos. Sobrevivimos. Chamarras de segunda mano, compras económicas, verano sin aire acondicionado. Pero de alguna manera, para cuando se graduó de la preparatoria, había ahorrado lo suficiente para enviarlo a la UNAM, en la Ciudad de México. Todavía lo veo el día de la mudanza sonriendo junto a una pila de cajas con toda la vida por delante. Me dije que el agotamiento había valido la pena. Cuando quiso un departamento años después, saqué 10.000 pesos de un sobre que guardaba para reparar el tejado y se los di. Prometió devolverlos, pero las promesas se desvanecen rápido en vidas ocupadas. No lo perseguí. Solo quería verlo estable, seguro. Lo que nunca esperé fue lo rápido que una madre puede volverse invisible cuando otra mujer comienza a brillar en su mundo. Para cuando Alejandra entró en la vida de Gabriel, ya me habían acostumbrado a estar en segundo plano. Al principio la recibí con los brazos abiertos. Era brillante, encantadora, y hablaba con la confianza de quien cree que el mundo siempre se inclinará a su favor. Gabriel se iluminaba a su lado, y pensé que tal vez esa luz se derramaría sobre el resto de nuestra familia. No pasó mucho tiempo antes de que las historias se esparcieran. En las reuniones de la iglesia en Puebla, o en cenas con familiares en Guadalajara, la gente hablaba de Alejandra como si fuera la respuesta a una oración. Era ambiciosa, elegante, el tipo de mujer a la que otros señalaban con admiración. En redes sociales se escribía sobre el esfuerzo y la disciplina, presentándose como una mujer hecha a sí misma, construida solo con garra. Los comentarios la aplaudían,
y Gabriel se regocijaba en su brillo. Nadie veía las bolsas de despensa que yo llevaba a su casa, en Cholula, cuando su refrigerador estaba vacío tras uno de los grandes lanzamientos de Alejandra. No veían los sábados que pasaba cuidando a sus hijos para que ella pudiera viajar a eventos de networking, ni las transferencias silenciosas que hacía cuando Gabriel admitía que una factura se les había pasado. Esos detalles no llegaban a sus publicaciones cuidadosamente curadas. Me dije que no importaba que las madres están para ayudar para llenar los huecos. Pero cada vez que Alejandra publicaba una foto con el brazo de Gabriel alrededor de ella con frases sobre independencia y construir un imperio, un dolor silencioso se asentaba más profundo en mi pecho. No estaba celosa de su éxito. Estaba invisible en su sombra. Aún así seguía apareciendo con despensas con cuidado, de niños con apoyo silencioso, creyendo que algún día Gabriel notaría quién mantenía cosidas las costuras de su vida. Pero en cambio, la distancia entre nosotros creció, y pronto mi silencio empezaría a sentirse como complicidad. Una noche poco después de esa cena de cumpleaños, me senté en la mesa de la cocina con un montón de estados de cuenta frente a mí. Empecé intentando asegurarme de que no estaba imaginando cosas, de que el desgaste que sentía cada mes tenía un número asociado. Lo que comenzó como unas pocas líneas resaltadas se convirtió en un registro que abarcaba 12 años. Estaba el depósito de 4.000 pesos cuando la cuenta de luz de Gabriel venció, en su primer año en la Ciudad de México, los 12.000 para las reparaciones del coche de Alejandra, cuando chocó con una banqueta, los 9.000 para llantas nuevas, después de que las viejas de Gabriel se gastaron. Pagos de hipoteca que cubrí en silencio cuando Gabriel decía que un cheque de un cliente se retrasó. Despensa gasolina, cuidado de niños sorpresa, cuando el horario de Alejandra exigía otro viaje fuera del estado. Nada de eso registrado en ningún lugar, salvo en los márgenes de mi propia vida. Cuando lo sumé, el total llegó a casi 80.000 pesos. Miré el número como si perteneciera a la cuenta de alguien más. 80.000. Esa era la remodelación de la cocina que pospuse 3 veces. Era la reparación del tejado que aún esperabas a un contratista. Era el viaje que una vez me prometí a la costa de Puerto Vallarta, postergado año tras año porque las necesidades de otros gritaban más fuerte. Pero el número solo contaba la mitad de la historia. Lo que no podía contabilizarse eran los sábados cuidando niños, mientras Alejandra grababa contenido, las tardes reorganizando citas médicas para llevar a Gabriel al mecánico, las noches viendo a sus hijos, mientras ellos publicaban fotos sonriendo, desde eventos a los que nunca me invitaron. Esas horas vivían solo en mi memoria, una moneda silenciosa que me dejaba más agotada que cualquier transferencia. Cerré la carpeta y presioné las manos contra la mesa. Se sentía menos como evidencia y más como un diario 12 años de dar sin reconocimiento, prueba de lo fácil que se había vuelto para ellos apoyarse mientras yo cargaba. No lo sabía entonces, pero ese registro pronto dejaría las sombras de mi cajón y entraría en la luz de su comedor. Las luces de Polanco brillaban suaves contra las ventanas del restaurante, mientras entraba con una caja envuelta. Dentro había una colcha en la que trabajé durante meses, azules profundos y plateados, cosidos en un patrón que me recordaba las olas. La elegí porque Alejandra una vez mencionó querer algo para cubrir la cama del cuarto de huéspedes, y pensé que este regalo hecho con mis manos podría encontrar un lugar en su hogar. La mesa ya estaba animada cuando llegué. Alejandra se inclinaba hacia Gabriel con la muñeca girada para captar la luz. Un brazalete de plata brillaba bajo la lámpara. Gabriel me sorprendió con esto. Dijo su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Realmente sabe cómo consentirme. Rozó un beso en su mejilla y la mesa estalló en admiración. Mantuve mi sonrisa firme aunque sabía exactamente de dónde venía parte de esa sorpresa. Apenas 2 semanas antes, Gabriel había llamado pidiendo ayuda con un gasto inesperado. Nunca dijo para qué era,
y no pregunté. Ahora veía la respuesta brillando en el brazo de Alejandra. Cuando llegó el momento de los regalos, mi caja pasó rápido. Alejandra retiró el papel de seda, miró la colcha y ofreció un gracias cortés antes de dejarlas a un lado. La conversación volvió a centrarse en el brazalete, en la consideración de Gabriel, como si mis horas de trabajo fueran solo ruido de fondo. Y entonces, Gabriel soltó una risita, el mismo sonido que había oído en la última cena, y repitió como si fuera una línea, ensayada. «Nunca vas a ser tan buena como mi esposa». La mesa rió con él Alejandra más que nadie. Sentí el aire apretarse a mi alrededor, el peso de años presionando, y en ese momento supe que algo dentro de mí había comenzado a cambiar, algo que no permanecería en silencio por mucho tiempo. La mañana después del cumpleaños de Alejandra, me senté en la mesa de la cocina con retazos de la colcha, aún esparcidos en la silla a mi lado. Mis manos actuaron solas abriendo mi laptop, iniciando sesión en mi cuenta bancaria, revisando años de transacciones. Los números contaban una historia más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho en esa cena. Imprimí los registros uno por uno, la máquina zumbando, mientras página tras página se deslizaba en la bandeja. Transferencias etiquetadas como servicios, hipoteca, despensa, apiladas en un montón ordenado. Saqué recibos de cajones, notas garabateadas en pedazos de papel, incluso mensajes de texto donde Gabriel pedía: «Solo esta vez, ¿me puedes ayudar?». Para el mediodía tenía casi un folder lleno de evidencia, una crónica silenciosa de 12 años escrita en signos de pesos. Al principio pensé que el acto me rompería, pero en cambio me estabilizó. Por primera vez en años podía ver mi vida en blanco y negro, la forma del sacrificio expuesta. Esto no era mezquindad, era prueba. Esa tarde abrí la aplicación bancaria de nuevo, no para enviar, sino para detener. 2 transferencias automáticas, una para sus servicios, otra para el colchón de la hipoteca, fueron canceladas con unos toques de mi dedo. La pantalla preguntó si estaba segura. Presioné sí, y una especie de calma se extendió por mí, más pesada que el alivio, más afilada que el miedo. Guardé los papeles en un folder sencillo, de una tienda de todo a peso, su cubierta delgada e insignificante, pero lo que contenía llevaba el peso de años que ya no podía ignorar. Lo puse en la barra donde descansaba como una promesa esperando ser pronunciada. Y con cada vistazo a ese folder, sentía el silencio dentro de mí transformarse en algo más cercano a la determinación, llevándome hacia el domingo que sabía que vendría. Ese domingo preparé la mesa en Puebla como lo había hecho cientos de veces: pollo asado, ejotes, puré de papa. Parecía cualquier cena familiar que hubiera organizado, pero el folder estaba bajo el aparador esperando. Gabriel y Alejandra llegaron tarde. Alejandra entrando con una risa sobre el tráfico. Gabriel siguiendo con una botella de vino. Se acomodaron rápido, confiados en que el ritmo sería el mismo de siempre. Yo los alimentaría, escucharía, y antes de que terminara la noche, alguna petición silenciosa se colaría en la conversación. Efectivamente, a la mitad de la comida, Gabriel suspiró. Miró a Alejandra y dijo: «Hemos estado hablando de los gastos. Las cosas están apretadas ahora. Tal vez podrías ayudarnos a cubrir el hueco este mes». Me limpié las manos con la servilleta, me levanté y traje el folder a la mesa. Lo puse entre los platos de servir, su peso más fuerte que cualquier palabra. Antes de hablar de este mes dije: «Necesitamos hablar de los últimos 12 años». Gabriel frunció el ceño. Alejandra ladeó la cabeza divertida al principio, hasta que abrí el folder. Páginas de transferencias. Recibos, notas resaltadas se extendieron frente a ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriel. «Pruebas», dije. «Servicios, reparaciones de coche, pagos de hipoteca, despensa. Todo en lo que se han apoyado desde que te fuiste de casa».
Alejandra rió frágil y cortante. «Esto es ridículo. Las familias se ayudan. Lo haces sonar como una factura». Gabriel se recostó sacudiendo la cabeza. «Mamá, nunca pedimos todo esto. Tú solo querías ayudar». Lo miré a los ojos. «No, pediste. Una y otra vez. Y di hasta que me vacié». Su rostro se tensó, el encanto fácil desvanecido. «¿Entonces qué? ¿Quieres que te agradezca? Que admita que Alejandra no es tan capaz como tú?» Las palabras dolieron, pero mi voz se mantuvo firme. «Dijiste que nunca sería tan buena como tu esposa». «Bien. Entonces dile que maneje todo porque ya no voy a recoger los pedazos». El cuarto quedó en silencio. La sonrisa de Alejandra se desvaneció. El rostro de Gabriel palideció. Por primera vez no hubo broma fácil ni encogimiento de hombros para borrar lo que se había expuesto. Cerré el folder, lo deslicé de vuelta por la mesa y sentí la calma sentarse de manera diferente. Esta vez no como un peso que me aplastaba, sino como un espacio finalmente despejado. Y en ese espacio comenzó el desenlace. Para cuando los platos de esa cena dominical estaban apilados en mi fregadero, mi teléfono ya vibraba. Primero fue Gabriel, una llamada tras otra su nombre, iluminando la pantalla hasta que lo silencié. Luego vino Alejandra, sus mensajes cortantes y rápidos. «No puedo creer que nos hayas avergonzado así. Siempre me has resentido». Puse el teléfono boca abajo, pero seguía temblando sobre la barra. A la mañana siguiente la tía Rosa llamó. No se molestó en saludar. «Isabel, ¿en qué estabas pensando?» «Las familias no son libros de contabilidad. Deberías haber guardado esos números para ti. Ahora hiciste que Gabriel se sienta pequeño». Dejé que sus palabras me recorrieran la misma lección que había oído en diferentes formas por años, pero esta vez no me disculpé. Solo dije: «Estoy cansada de ser invisible». Suspiró como lo hacen las personas cuando deciden que eres un caso perdido, y colgó sin despedirse. En Facebook Alejandra creó su versión. Una foto de ella y Gabriel sonriendo en un brunch con el pie. Algunos intentarán derribarte cuando te vean brillar, pero el amor siempre gana. Los comentarios llegaron en masa: corazones, oraciones, notitas, elogiando su fortaleza. Deslicé una vez y luego cerré la aplicación para siempre. Esa semana Gabriel envió una solicitud de Venmo por 8.000 pesos, etiquetada como renta. En el pasado habría hecho clic sin dudar, pero en cambio, abrí mi aplicación de ahorros. Creé una nueva transferencia programada para el mismo día cada mes, la misma cantidad que antes le enviaba. Esta vez fue a una cuenta solo con mi nombre. Ver la pantalla de confirmación brillar frente a mí fue como recuperar el aire que no sabía que estaba conteniendo. La casa estaba silenciosa esa noche más de lo que me gustaba. El dolor de la distancia se sentó a mi lado en el sofá pesado como una piedra. Pero junto a él había algo más, algo que casi se sentía como alivio. Por primera vez en años sabía que el dinero que ganaba y las horas que trabajaba me pertenecían solo a mí. Era un comienzo pequeño, frágil e incierto, pero era mío. Y mientras los días pasaban, comencé a ver cómo podía ser una vida cuando ya no la vives como la red de seguridad de alguien más. En las semanas que siguieron comencé a notar cuán diferentes se sentían mis días cuando ya no giraban en torno a las emergencias de otros. El primer domingo después de cancelar la transferencia de Gabriel, manejé a la biblioteca y me inscribí en un club de lectura. Sentada entre extraños hablando de historias que no tenían nada que ver con obligaciones familiares, sentí una chispa silenciosa que no había sentido en años. En la iglesia, dejé de salir corriendo después del servicio. En cambio, me quedé para los convivios compartiendo cazuelas y pasteles de durazno, riendo con chismes de pueblo. La gente me preguntaba por mí, no por Gabriel o Alejandra, y me di cuenta de lo raro que había sido hablar sin que sus nombres ensombrecieran cada frase. Con los ahorros comenzando a crecer, contraté a un carpintero para arreglar el barandal del porche, que había estado suelto por casi una década.
Verlo colocar los nuevos postes firmes y rectos se sintió simbólico, como si la casa y yo estuviéramos encontrando nuestro equilibrio de nuevo. Incluso compré una mecedora para el porche del tipo que imaginaba tener cuando era más joven. Cada noche me mecía mientras el sol se ponía, escuchando el canto de las cigarras, mientras el aire se enfriaba. Me permití pequeños gustos, un buen corte de salmón en el mercado, una botella de vino no en oferta, un par de zapatos para caminar que no apretaran. Eran cosas simples, pero se sentían como declaraciones. Por supuesto, extrañaba a Gabriel. Algunas mañanas me sorprendía esperando su llamada, aunque fuera solo otra petición. El silencio entre nosotros dolía, pero la paz que llenaba su lugar era innegable. Fue en esa quietud que comencé a ver qué tipo de futuro quería y qué ya no aceptaría. Pasaron casi 4 meses antes de que Gabriel viniera a Puebla. Vi su coche estacionarse en la entrada. Un sábado por la tarde, los faros cortando el porche donde estaba sentada con mi libro. Bajó solo, sin Alejandra a su lado, y por primera vez en años parecía menos el hombre confiado que proyectaba, y más el niño que recordaba yendo a la universidad. Nos sentamos en la mesa de la cocina en las mismas sillas que habíamos usado para innumerables comidas. No buscó comida ni charla trivial. En cambio, miró el folder en la barra, el mismo que había dejado a la vista. «¿Lo leí?», dijo en voz baja. «Cada página. No puedo decir que no lo sabía, siempre ayudaste, pero no me di cuenta de cuánto. O tal vez no quise darme cuenta». Escuché con las manos cruzadas en el regazo. Se frotó la nuca, las palabras saliendo entrecortadas. «Alejandra dice que intentas meter una cuña entre nosotros. Pero cuando vi esos números no pude discutir. Tú nos sostuviste. No sé cómo hacer eso bien. No necesitas hacer nada bien», dije. Mi voz era firme, tranquila. «Necesitas entender que no puedes seguir. Soy tu madre, no tu banco. Si me quieres en tu vida debe ser por amor, no por lo que cubro». Sus ojos cayeron a la mesa. Asintió una vez, luego se levantó como si el peso de la conversación lo hubiera dejado más pesado. En la puerta dudó, como si quisiera decir más, pero no salió nada. Caminó hacia la luz que se desvanecía inseguro, dejándonos a ambos en el silencio, que no pudo romper. Me levanté, cerré el folder y lo guardé en el cajón. No era un trofeo ni era venganza. Era un registro y ahora estaba terminado. Por primera vez, sentí que la línea que había trazado se asentaba en su lugar, no como enojo, sino como dignidad. Y mientras el aire de la noche se enfriaba por la ventana abierta, supe que había elegido un futuro que me pertenecía.